¿Has tenido problemas gastrointestinales? ¿Tienes cierta molestia después de consumir algunos alimentos? Hoy te voy a comentar mi experiencia personal y te voy a explicar por qué debes ir al gastroenterólogo. El grupo Muy Importante presenta. Hola, mi nombre es María Amparo Riani y este es mi podcast. Hoy voy a contarles mi experiencia. Hace unos años, durante mi último embarazo, hace aproximadamente 14 años, empecé con unos síntomas gastrointestinales muy molestos, que incluían cólicos, dolor abdominal, aumento en la frecuencia de mis evacuaciones, es decir, diarrea, y lo asocié a alguna infección intestinal en ese entonces. Para entonces, por supuesto, embarazada, me preocupaba tener que tomar algún tipo de medicamento que pudiera hacerle daño al bebé, como todas las mamás, pues no nos gusta ni visitar al médico ni consumir algún tipo de medicamentos porque pensamos que puede afectar al bebé, por lo tanto no me alarmé. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y que se aproximaba ya el día de la finalización del embarazo, empecé a notar que estos síntomas empeoraban. Aumentaban los dolores, aumentaban los cólicos, la frecuencia al ir al baño. Y a pesar de los tratamientos que seguía, no me aparecía absolutamente nada en el examen de heces y a pesar de los tratamientos, no había absolutamente nada que mejorara mi condición. Me preocupé bastante, sin embargo, por lo general las mujeres embarazadas antes de ir a un especialista en gastroenterología acudes primero a tu obstetra. Esto es algo muy común y lo importante siempre es acudir al especialista. Sin embargo, ya estábamos muy próximos a la fecha del parto o a la fecha ya de la culminación del embarazo y es cuando me doy cuenta que existía una relación entre la ingesta de algunos alimentos y este tipo de síntomas. Resulta que yo tomaba mucho café con leche, me encanta el café con leche. Ingería por lo menos 2 o 3 tazas diarias de café con leche en la mañana al levantarme, en la tardecita y quizás después de comer también me tomaba un poco de café con leche. Cuando tomaba, inmediatamente empezaban los síntomas y lo que hice en ese momento, porque venía el momento del parto y todo esto, fue suspender las leches o todo lo que tuviera que ver con lácteos, hacer esa pequeña dieta en ese momento y efectivamente los síntomas desaparecieron. Bueno, igualito mantuve durante la lactancia materna, suspendí algún tipo de alimentos, no por indicación de nadie, sino porque no estaba estudiada ni era el momento de estudiarme por el momento que estaba pasando, pero preferí mantenerme sin la ingesta de ciertos alimentos hasta descubrir qué era lo que realmente pasaba. Lo cierto es que pasó el tiempo, prácticamente disminuí mucho la ingesta de lácteos, pero a pesar de eso sentí que los síntomas posteriores aumentaron. Esto fue progresando, en vez de disminuir, fue progresando. Llegó el momento o llegó un punto en que inclusive me limitaba el trabajo o mis quehaceres en casa. Por lo tanto, hice algunos exámenes, todo parecía normal y a pesar de que acudí al gastroenterólogo en algunas ocasiones, la verdad es que no hubo mucha constancia de mi parte. Y no todas las enfermedades gastrointestinales pueden resolverse en 1 o 2 consultas nada más. En ese entonces hasta me realizaron una colonoscopia, salió todo bien. Yo tengo una serie de antecedentes familiares de cáncer de colon y de enfermedades gastrointestinales que son importantes mencionarlas en la consulta, pero a pesar de esto, solamente había dejado ciertos alimentos y conseguí ciertas mejoras, algún tratamiento para la gastritis. Es muy común que en esta área pues los médicos entre la mala alimentación, los malos hábitos, la falta de sueño, el estrés, siempre tengan algún tipo o algún grado de gastritis. Lo cierto es que pasado el tiempo me mantuve relativamente estable en cuanto a los síntomas. De vez en cuando había recurrencias de esta sintomatología, pero no fue sino hasta hace aproximadamente 2 años en las que estuve muy, muy mal, estuve hospitalizada, mucho dolor, las evacuaciones líquidas no paraban, y fue cuando realmente tuve la iniciativa de terminar de realizar los estudios en la consulta. Les cuento todo esto porque al final tengo el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal.
Las enfermedades inflamatorias intestinales son mucho más frecuentes de lo que nosotros creemos. Y creemos que sencillamente con un cambio de dietas o de hábitos es suficiente y no necesariamente es así. Las enfermedades inflamatorias, o mejor dicho, las patologías gastrointestinales son súper amplias y no obedecen a una sola cosa. Es muy fácil sentarme aquí desde el punto de vista como paciente y creer que porque manejo eso y porque lo he tenido también puedo aconsejar, pero no es lo único. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando ustedes tengan síntomas gastrointestinales, no solamente acudan al teléfono para ver quién puede darles mejores consejos a ustedes con respecto al tipo de alimentos que deben comer o las dietas que deben hacer. Hay que acudir al médico, hay que hacer muchas pruebas. Las enfermedades intestinales no siempre son fáciles de diagnosticar y es el médico quien a través de múltiples pruebas va a llegar a un diagnóstico en específico. ¿Qué sucede conmigo, con mi enfermedad? Tengo limitaciones para consumir cierto tipo de alimentos. Aún así, esto no hace que en algún momento no vuelva a recaer porque tengo episodios de recurrencia y otros momentos en los que estoy absolutamente sin ningún síntoma. Por este canal o a través de mis redes voy a estar informando acerca de cuál es el estilo de vida que yo estoy llevando actualmente para poder disminuir los síntomas. Esto no significa que puede ser la cura para tus síntomas, no significa que pueda ser lo mejor para ti también. Lo ideal para esto es acudir al médico. Ahora bien, si tu plan de vida es comer más sano y es disminuir algunos síntomas molestos, aunque no llegues a tener una enfermedad intestinal como tal, entonces puedes tranquilamente seguir mis consejos y todas las recomendaciones que les voy a dar al respecto. La enfermedad inflamatoria intestinal prácticamente nos lleva a dos vertientes. Una de ellas es la colitis ulcerosa y la otra es la enfermedad de Crohn. En la colitis ulcerosa se afecta la última parte del sistema gastrointestinal, mientras que en la enfermedad de Crohn se puede alterar, puede haber procesos inflamatorios en todo el tracto gastrointestinal. Ahora, ¿qué sucede con esto y por qué es necesario no tener inflamación? Por ejemplo, no va a haber una buena absorción de alimentos y eso te puede conllevar a déficits de muchas cosas como de vitaminas, de proteínas, etcétera, y un largo etcétera, y puede llevar a tener que complementar con otros tipos de alimentos para poder obtener todos los nutrientes necesarios. Hay pérdida de peso y además de eso la sintomatología tan molesta que es las evacuaciones líquidas, frecuentes, además de eso el dolor que puedes tener al consumir ciertos alimentos. En fin, hay una disminución de la calidad de vida en general. Es por esta razón que deben hacerse los exámenes correspondientes para hacer los diagnósticos. Hay muchos, como les comentaba, hay muchos síntomas que podemos tener. Y cómo saber si, por ejemplo, no es una infección. Es más, las mismas personas que tienen este tipo de enfermedad inflamatoria no están exentas de tener síntomas por otras causas como una infección o algo agudo, algo que te cayó mal, algún alimento que estaba contaminado con alguna bacteria o sencillamente algún parásito que estamos ingiriendo con algunos alimentos que no nos dimos cuenta y nos puede generar alguna infección aguda. Es necesario hacer el diagnóstico adecuado y precisar por medio de muchos exámenes que su gastroenterólogo le comentará para poder llegar al diagnóstico y el tratamiento adecuado. Ahora, ¿qué es importante discernir? Las personas que tienen este padecimiento tienen una disminución de su calidad de vida, no solamente por la limitación en el consumo de ciertos alimentos, sino porque es el hecho de no poder salir a comer a la calle en un restaurante, porque quizás no siempre hay algún alimento que no puedas consumir, o la limitación en casa cuando tienes familia y no todos están con esa misma dieta de repente que puedes estar tú. Yo les contaré y les voy a contar, les aseguro, toda mi experiencia desde mis alimentos que puedo consumir, dónde los puedo consumir, dónde los puedo conseguir y cuáles son los sitios en donde podemos conseguir alimentos, sobre todo en mi caso que no puedo consumir ni gluten ni lácteos. Hay múltiples síntomas gastrointestinales que tenemos que tomar en cuenta. No necesariamente todos obedecen a una sola causa o a una sola patología o a una enfermedad. Hay diversas patologías y dependiendo
de los síntomas y el examen específico que nos diga el gastroenterólogo que debemos hacer, vamos a dilucidar la causa y, por supuesto, llegar al tratamiento adecuado para poder mejorar la situación. Existen dos enfermedades que están incluidas dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales. Una de ellas es la colitis ulcerosa y la otra es la enfermedad de Crohn, que es la que yo padezco actualmente. Conocer el diagnóstico me ha permitido tomar ciertas acciones y cambios de hábitos en mi alimentación que me ha permitido mejorar mi calidad de vida. Lo que quiero decir con esto es que si no vas al médico, si solamente te enfocas en pensar que a través de las redes sociales podemos encontrar la solución de nuestros problemas, estás limitando un diagnóstico adecuado y, por supuesto, un tratamiento adecuado. No necesariamente con cambios de hábitos vamos a mejorar. A veces hay que acompañar con determinada medicación. Es importante que hagan un diagnóstico adecuado. Para hacer un diagnóstico adecuado no es solamente ir una sola vez al médico. Probablemente tendrás que ir varias ocasiones. Probablemente tendrán que hacer varias pruebas. Lo importante es que se llegue al diagnóstico adecuado y a través de los cambios de hábitos, la medicación adecuada, puedas tener una mejor calidad de vida. Mi recomendación, aparte de las recomendaciones que ya he dado con respecto a ir al médico adecuado para que te ofrezca alternativas de diagnóstico y tratamiento, es que no demonicemos algunos alimentos. Por ejemplo, hoy en día nuestro enemigo número 1 es el gluten. Entonces todo el mundo deja el gluten, nadie come nada de gluten, no quieres comer gluten, o nadie quiere comer azúcar, prohibido el azúcar, cuando no es así. Mi recomendación, si tú no tienes alguna condición, no tienes diabetes, no tienes alteración en el metabolismo de los carbohidratos, no tienes alguna alergia medicamentosa, no tienes celiaquía o no has sido diagnosticado, consume de manera, digamos, con buenos hábitos, de buena manera, teniendo ciertas limitaciones en el sentido de que podemos consumir todo con moderación. Ahora, si tienes algún problema gastrointestinal, acude al médico para que seas evaluado y solo si tu médico te prohíbe ciertos alimentos, pues entonces sigue sus recomendaciones. De lo contrario, come con moderación, come de todo y sé feliz. Si tienes alguna duda o quieres dejarnos algún comentario, puedes seguirme por mis redes sociales como Doctora María Amparo Riani por Instagram o a cualquiera de las plataformas de podcast como Doctora María Amparo Podcast. El grupo Muy Importante presentó. Hola, mi nombre es María Amparo Riani y este es mi podcast.